Los últimos tiempos hemos enfrentado situaciones extremas que nos ponen ante el reto de entender en qué consiste el trauma vivido por una, muchas o muchísimas personas y cómo acompañar a las personas traumatizadas por una catástrofe natural como las que han ocurrido recientemente o por situaciones muy violentas como las que desafortunadamente no dejan de ocurrir en nuestro país. Y no es sencillo, es un reto que es muy grande y por ello en estas cápsulas les iré platicando algunas cosas en el orden de la divulgación psicológica que pueden ser útiles para acompañar mejor a las personas que están cerca de nosotros y han sufrido algún evento catastrófico o violento o muy doloroso, y saber acompañarnos a nosotros mismos, ya sea porque lo padecemos o por las mismas consecuencias que tiene ser testigos cercanos de todo ello en estos tiempos difíciles. ¿Qué ocurre cuando estamos en una situación para la cual no estábamos preparados, que se presenta como sumamente amenazante y que además nos colapsa la continuidad habitual de nuestra realidad? Primero, lo que ocurre, y es muy importante saberlo, es que en esos momentos se activan mecanismos automáticos en nuestro cerebro. No tenemos control de su activación, se activan solos frente a la amenaza, y esos mecanismos hacen que hagamos, sintamos cosas y operemos de cierta manera que no controlamos casi. Fisiológicamente se producen cambios en los latidos del corazón, en algunos neuroquímicos que hacen que podamos ser más fuertes, aguantar más el dolor y además poder desplazarnos para ponernos a salvo. Estos mecanismos a veces funcionan o a veces no. La naturaleza en nosotros actúa de la manera más sabia posible para hacer que sobrevivamos. El objetivo es sobrevivir. A veces no se logra. Ahora bien, cuando lo logramos, cuando de la manera que sea reaccionamos y logramos quedar vivos, ¿qué ocurre después? Lo que ocurre después se llama periodo postraumático, y para explicárselos de una manera sencilla, se parece a tener pesadillas despierto. ¿Qué quiere decir esto? Que días, meses o mucho tiempo después del momento de la catástrofe o del momento de la situación violenta, tenemos en nuestra mente la producción de imágenes muy dolorosas, repeticiones o transformaciones de lo que percibimos en el momento del trauma, y no controlamos que vengan otra vez a nuestra mente y no controlamos que se sienta igual de fuerte y doloroso que cuando ocurrió por primera vez. A veces estas sensaciones invasoras se disparan con casi cualquier cosa, con cualquier elemento que percibamos o que escuchemos, volvemos a producir esas imágenes y esos afectos y no lo podemos controlar. Aparejado con esto, hay un trastorno de algunas de nuestras funciones básicas. Las más comunes son las funciones de sueño y de apetito. Es decir, nos quedamos sin hambre, podemos estar comiendo casi nada por muchos días y se interrumpe o se suspende nuestro dormir. Esto tiene que ver con que nuestro cerebro y nuestra mente tienen una gran dificultad para integrar lo que pasó. Todo aparece como pedazos, como imágenes, como sensaciones sueltas, como sensaciones muy fuertes, muy desagradables. Integrarlo cuesta mucho trabajo porque nuestra mente queda dividida entre esta memoria que se descompuso y que no tiene tiempo y que parece que puede retornar en cualquier momento, lo peor, lo terrible, el horror y el terror, y otra parte de nosotros que ya intenta regresar a la realidad y que trata de darle orden y poner causas y efectos y explicaciones. Es muy importante para acompañar a otros y para acompañarnos en un periodo postraumático
que nos conciliemos con esta idea. Lo que estamos haciendo, cómo estamos reaccionando, no lo elegimos y es lo mejor que podemos hacer porque es una respuesta normal ante situaciones totalmente extraordinarias. Entonces, lo primero que sugiero es ser muy amorosamente, muy empáticamente comprensivos de ese primer periodo en el que van a pasar muchas cosas muy extrañas que no vamos a poder entender. Y lo que podemos hacer es aceptarlas como la mejor reacción que podemos tener. Ahora bien, ¿cómo hacer para que esa situación no se extienda en el tiempo? Porque podríamos estar en estado postraumático por años. Ahí entra un proceso que es el más importante de todos. Es el proceso de diálogo. Es el proceso de poner en palabras para lograr hacer una narración, una historia de lo que pasó, que comience por poner en palabras lo que ocurrió primero en el momento, que va a ser casi imposible porque nuestra mente no estaba dedicada a racionalizar y a analizar las cosas, solo estaba respondiendo de manera automática. Pero es importante hacer una recuperación. A veces esa recuperación tiene que hacerse con otras personas que estuvieron ahí. Posteriormente, voy a tener que no solo darle una explicación o una narración a lo que pasó en el sentido del describir los hechos, que va a ser casi imposible, les digo, sino también, y más importante, voy a tener que replantearme una serie de temas porque mi concepción del mundo ya no va a poder ser la misma después de la catástrofe. ¿Por qué ocurrió? ¿Quién soy ahora? ¿Cuál es mi idea del destino, de Dios, de la muerte, de la vida misma, de las relaciones, de la familia, del amor? Si todo esto acaba de ocurrir. Y en esto que ocurre a veces está también la traición de otros o la maldad humana. Entonces eso, hablar de estos temas, reformularlos junto con otros, sobre todo los temas que tienen más difícil explicación como la muerte y la maldad humana, hay que abordarlos con los demás, sobre todo con los niños, que son los que menos elementos tienen para enfrentarlo y entenderlo, y los que están más desconcertados y más afectados, aunque sea nada más de escuchar todo lo que ocurre alrededor. Entonces, ese proceso de diálogo con otras personas es crucial y tenemos que aceptarlo. A veces es muy difícil y casi se imposibilita porque hay muchas personas a nuestro alrededor que no son capaces de una escucha empática y amorosa. Por eso, la labor de alguien que ha sido víctima o ha pasado en un momento afectado por un trauma y de los que lo acompañan, es encontrar la mejor escucha posible y el mejor acompañamiento posible. A veces, los que estamos alrededor de alguien dañado y afectado no podemos porque también estamos dañados y afectados, y es cuando hay que pedir ayuda. Nuestra concepción sobre el mundo y sobre nosotros mismos tendrá que modificarse para acceder no solo a la sobrevivencia, sino a lo que se conoce como resiliencia. Es decir, la capacidad de pasar a través de un momento catastrófico, pero no solo quedar vivos, sino poder resignificarse, reformular nuestra vida y reconstituirnos nosotros mismos de otra manera. El sentido de acompañarnos juntos ahí es muy importante. Un tema que en este momento es importante también es que estamos reformulando qué significa ser una sociedad y qué significa ser ciudadanos y qué significa estar juntos en una ciudad. Eso es parte de la elaboración postraumática. En el momento en que una narración personal postraumática se convierte poco a poco en un diálogo con otros y se convierte en una transformación del sentido de la vida, empieza a convertirse en un testimonio. Y el testimonio es muy importante porque se puede compartir, se puede reflexionar, le da lugar al dolor, quita a la persona de solo estar recordando el dolor y lo transforma en otra cosa más vital y más compartible. Por eso es muy importante lo que está ocurriendo en estos momentos, que es que muchos, la mayoría de nosotros estamos permaneciendo y reforzando nuestros lazos para estar juntos.
Y va a ser en ese sentido muy importante nombrar aún las cosas más terribles para lograr transformarlas y que no vuelvan a ocurrir. En posteriores cápsulas les seguiré hablando de algunos aspectos muy importantes de la reacción postraumática y de cómo podemos acompañar a otros, acompañarnos nosotros y modificar las condiciones para que si en el futuro vuelven a ocurrir situaciones catastróficas las enfrentemos mejor todos unidos.